compartir la palabra del Señor y hoy día vamos a hablar de Mara. Este es un mensaje que ya lo prediqué en las pastoras en el mes de mayo, con un énfasis pastoral. Ahora le voy a dar un énfasis general, ¿cierto?, para las mujeres. Y vamos a comenzar leyendo Éxodo 15:22 y la versión que he estado utilizando últimamente es la NBB. B larga y B corta. Me gusta muchísimo porque es un poquito más profunda. Y entonces ahí vamos a leer realmente los primeros 3 versículos. O sea, 22, 23, 24 y 25, 4. ¿Sí? Éxodo, dice 15. Moisés condujo al pueblo de Israel desde el Mar Rojo hasta el desierto de Sur y viajaron 3 días sin hallar agua. Luego llegaron a Mara, pero no pudieron beber del agua porque era amarga. Por esta razón el lugar fue llamado Mara, que significa amarga. El pueblo se quejó contra Moisés y le reclamó, ¿y qué vamos a beber? Por eso Moisés oró al Señor para que los ayudara. Entonces el Señor le mostró un árbol que debía arrojar al agua. Así lo hizo y el agua se endulzó. Allí en Mara fue donde el Señor puso a prueba a los israelitas y les dio una ley que les serviría como norma de conducta. La primera parte que me llama la atención es que ellos estuvieron 3 días en el desierto. El pueblo de Israel venía de haber cruzado el Mar Rojo. Si usted lee un poquitito para atrás en el Éxodo se va a dar cuenta que el pueblo de Israel salió de Egipto. Venían de toda la liberación, venían de las plagas, venían de todo eso, salen y cuando salen se encuentran con el Mar Rojo y con los egipcios detrás. Y en ese minuto, sin saber qué hacer, bueno, Dios le habla a Moisés y el Mar Rojo se abre y el pueblo pasa en seco. Luego los egipcios lo siguen. Cuando ya el pueblo había pasado, el Señor vuelve a cerrar el mar sobre los egipcios y los egipcios se ahogaron. Y entonces, cuando el pueblo de Israel cruzó al otro lado del Mar Rojo, hizo una tremenda celebración. Imagínense, ¿cierto? Dice que María salió con el pandero, danzaban las mujeres, cantaban, hicieron todo un cántico, echaste en el mar al caballo y al jinete. Hasta el día de hoy nosotros cantamos cánticos como eso, tu poder nos defendió y cantan y hicieron víbores y no había otro como Dios. Era el súper Dios. Amaban a Dios con todo. Pero dice que empezaron a caminar 3 días por el desierto de Sur. Y Moisés se los llevó, en vez de irse hacia Canaán, se los llevó como a darse un paseíto en otra dirección. Y empezaron a caminar 3 días, dice, y Moisés condujo al pueblo de Israel desde el Mar Rojo hasta el desierto de Sur y viajaron 3 días sin hallar agua. 3 días no es mucho tiempo, pero es suficiente para olvidar la gran victoria y el poder de Dios. Es como dice mi marido, la necesidad tiene cara de hereje. ¿Por qué? Porque sí amamos al Señor. Nuestro Dios es todo. Cuando hay bendición, cuando hay milagros, cuando Dios suple, cuando todo va bien, cuando Dios responde en nuestras oraciones de manera positiva, cuando siento el respaldo del Señor, cuando sentimos su presencia. Pero un día, 2 días, 3 días sin hallar agua, sin hallar respuestas, viviendo en necesidad, en angustia, en aflicción, en situaciones muy difíciles, pueden ser más que suficientes para olvidarnos de la grandeza de Dios. Y así nos pasa, que un día nos sentimos Moisés abriendo el Mar Rojo. Y al otro día nos sentimos Job rascándonos con una teja. Y no tenemos fuerza y no tenemos ánimo de nada. Y las mujeres somos más propensas a esos cambios de humor, ¿cierto? Nuestro amigo que nos visita o nos visitaba en algunos casos una vez al mes generaba No, y cuando deja de visitarnos es peor, porque el desorden hormonal que se provoca, ni les cuento. O sea, hay momentos en que uno dice, ¿seré salva? Entonces,
basta un desbalance hormonal para perder toda la fe, para sentirnos mal. ¿Cuánto más en aflicción, en necesidad, en agotamiento? ¿Cierto? Dice que estaban allí y parecía una broma cruel, porque caminaron 3 días por el desierto y entonces llegan a una fuente de agua y dicen, ¡wow! Ahí hay agua. Yo creo que se tiraron de piquero, corrieron, ¡ah, hay agua! Y terminaron escupiendo el agua porque no se podía beber, ¿cierto? Y en estas épocas de aflicción nosotros tenemos 3 caminos para elegir o 3 actitudes a tomar. Lo que está predestinado sucederá, o sea, bueno, como sea. Si a Dios se le ocurre lo que Dios quiera, ya lo que sea, no importa. Sea abundancia, sea necesidad, ya. Pero cuando pensamos así, eso no mejora nuestra relación con Dios. La segunda es, podemos amargarnos y resentirnos, lo que obviamente va a deteriorar nuestra relación con Dios. O bien, como última opción, podemos acercarnos más a Dios, sabiendo que a pesar de toda esa circunstancia, Dios tiene un propósito. A pesar de que yo no vea el sol está allí. A pesar de que hoy día yo no me sienta salva, Él compró mi salvación. ¿Cierto? A pesar de que yo no pueda palpar hoy día la presencia del Señor, Él prometió estar conmigo todos los días. Por lo tanto, Él está conmigo todos los días. Pero a vista, a mirada de los esclavos, ¿cierto? De este pueblo que venía saliendo de tanta humillación, de tanto abuso, le parecía que el desierto era un capataz más cruel. ¿Y qué pasaba con esto? El hecho de haber sido esclavos, ellos habían desarrollado una mentalidad servil y de queja. Siempre se quejaban ante las situaciones difíciles y tendían a olvidarse de los años duros de servidumbres que ellos vivieron allí en Egipto y empezaron a idealizar el pasado, a pensar que el pasado era algo lindo y que había sido mejor. La Biblia dice que nadie que dice que el pasado fue bueno habla de eso con cordura. Así lo dice la Biblia. Pero lo que habita en el corazón de las personas muchas veces las llevas a pensar de esta manera. Era necesario que ellos aprendieran a confiar en la providencia del Señor. ¿Y cuál era su queja? Que estaba basada en un hecho. Se me dio sed. Me vi ahí a la orilla de Mara sin poder beberle y me dio sed. Es como cuando nos da sed de Coca-Cola. ¿Le ha dado sed de Coca-Cola a usted? No. Yo no tomo muchas bebidas gaseosas, menos Coca-Cola, pero a veces me da sed de Coca-Cola. Y parece que es maravillosa, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál era la queja entonces del pueblo? Era, tenemos sed. Obviamente, ¿cierto? Era la exclamación y la queja porque habían pasado de ese tremendo evento maravilloso, ¿cierto? A no tener agua. Y ellos no solo iban ellos, sino que iban con sus niños, con sus ancianos, con sus animales, con su ganado. Pues ellos no solo necesitaban agua para beber ellos mismos, sino que también veían la subsistencia de su ganado en riesgo al no tener agua. Ahora, el cuerpo humano puede pasar máximo 3 días sin agua. O sea, ellos estaban en el límite. Yo me imagino que ellos hicieron provisión, que llevaron agua, ¿cierto? Pero que seguramente se les fue acabando, pero que necesitaban rellenar estos cueros y estas cosas, estas cantimploras, lo que fuera, para poder subsistir. Ahora, ¿cómo suena nuestra queja frente a la situación difícil? ¿Cuántas hemos estado en tantas oportunidades frente a una situación difícil, esperando una respuesta de Dios? Y cuando la respuesta de Dios aparece, no es dulce, es amarga. No se puede. Y cuando estamos allí, ¿cuál es nuestra queja? ¿Cómo suena? A ver, que alguien me diga. ¿Qué ha dicho usted? Pensemos, ¿qué dijo mi amiga?
para no exponernos tanto. ¿Por qué, Señor? ¿En serio? Yo le he dicho muchas veces, Señor, ¿en serio? ¿Otra vez a mí? ¿No hay nadie más que esté de turno? ¿Cómo suena su queja? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué sirve tanta fidelidad al Señor si vivimos de prueba en prueba y de necesidad en necesidad? ¿Cómo suena su queja? Pucha, la cuestión. ¿Cómo suena? ¿Se habrá olvidado el Señor de mí? ¿Cuántas frases de estas usted ha dicho? No, ninguna dijo. Esta es una iglesia maravillosamente conectada y fluyendo en el Señor. ¿Soy yo la única pecadora? ¿Qué ha dicho usted? A ver, grítemela más fuerte. Pareciera que te hubieses olvidado de mí. ¿Dónde estás, Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por allá qué gritaban? ¿Por qué otra vez? No más, no más, no, basta. Trágame tierra. Ya, que se acabe esto, que termine. Haz lo que sea, Señor, pero que esto se acabe. Estaba el sábado pasado, yo viajé, llegué el sábado pasado, he estado un poco agripada, estuve con bronquitis hace como un mes y en todo el viaje no se me quitó la tos. Llegué y seguía con tos. Encontré un remedio en la casa, me lo tomé en la mañana cuando llegué porque quería dormir y la tos no te deja dormir. Y el remedio estaba vencido. Y me dio una cuestión entre como una cosa de gastritis, como algo, pero estaba así inflada. Me dolía todo lo que se llama vientre, desde aquí hasta por aquí, me dolía. Estuve a punto de ir a urgencia, me dolía. Y mientras me paseaba en el living, mi marido me miraba así con cara de aflicción, como diciendo, ¿qué hago? ¿Qué te hago? Que ya había orado por mí todo, y me miré y yo me paseaba. Dice, pucha, la cuestión, tengo que predicar mañana 2 veces, iba a predicar de los muros de Jericó, que voy a derribar los muros, pucha, pero otra cosa es con guitarra, le decía yo a mi marido, no, así no se puede pensar en un mensaje ni preparar nada, porque el dolor físico es tan agotador, es tan doloroso. Cuando te duele algo, chupaya, uno no piensa en nada más que en que lo que sea, Señor, pero se acabe. Ahí el Señor hizo su obra, después de un par de horas se me fue pasando. Y claro, voy a mirar bien la fecha y estaba vencido. Eso era lo que, gracias a Dios que no tomé más. Pero mal. Así que seguía con todo. Y dije, ya diablo, no me la va a ganar, yo voy a predicar igual nomás. El domingo tenía que predicar 2 veces, y así que dije yo, voy igual nomás. Y gracias al Señor, Él me fortaleció para hacerlo. Yo dije, total, el lunes me puedo morir tranquila, no termino los compromisos. Pero qué difícil, y este es el pensamiento que lo quiero traspasar, o sea, se entiende, es muy comprensible que frente a la adversidad, a la aflicción, estemos angustiadas, agobiadas, y estemos quejándonos. Se entiende, desde la humanidad, desde la perspectiva nuestra, se entiende. Pero Dios no espera eso de nosotros, sino que Él tiene una expectativa mucho más alta de nosotros. O para nosotros en aquellos momentos, porque es allí, es en la aflicción, es en el desierto donde se muestra de qué estamos hechos. Es ahí, vas a seguir creyendo en el Señor a pesar de todo ese sufrimiento. Y yo le estoy hablando de cosas simples, pero después de la pérdida, de la muerte, del duelo, del abandono, de la traición, del divorcio, ¿vamos a seguir creyendo en el Señor? ¿Vamos a seguir con una disposición?
a creer que Él ha pensado y tiene un plan de bien para nuestras vidas cuando todo lo que veo a mi alrededor es oscuro y cuando no solo las aguas son amargas, sino que yo estoy amarga. Las fuentes de mi vida se han vuelto amargas. Ya no tienen nada dulce. Dios nos prueba en nuestros desiertos para saber qué hay en nuestro corazón. No nos mete en el desierto, pero ya que estábamos allí, el Señor aprovecha esa oportunidad para trabajar en nosotros. Y una de las batallas más recurrentes de las mujeres es el dolor, es la amargura, es la herida, es la falta de perdón. Lo que estoy clara, muchas de esas veces tenemos razón. No siempre es por nada. No andamos amargadas por nada. No andamos amargadas porque la vida es bella. Nos amargamos con motivos, con razón. Estoy muy de acuerdo con eso. Tenemos razones pero tenemos que saber también que una de las mayores trampas del enemigo es mantenernos en amargura, es mantenernos en dolor, es mantenernos allí y no liberarnos, porque en la medida que nuestra agua es transformada, nosotros podemos ser vivificadas y dar vida a otros. Pero mientras tenemos amargura en nuestro corazón, no hay esperanza, no hay fe y tenemos todos esos pensamientos de los que hablábamos recién, ¿cierto? Y he entendido esto, que la amargura viene de dos corrientes, una externa y otra interna. Externa era en este caso porque el agua que necesitaban estaba mala, era amarga, ¿cierto? No se podía beber, era una situación de aflicción, como las que he mencionado, por las cuales nos herimos y nos entristecemos, pero también venía de una corriente interna, de la esclavitud, como lo dije antes. El tiempo de servicio, el tiempo de esclavitud, generó en ellos un espíritu servil y quejoso. Y venían de ahí, de la esclavitud, de sus temores, y su queja salió a flote solo para hacer más difícil la situación. Porque cuando estamos en una situación difícil, cuando hay una actitud positiva, es más llevadero. Cuando hay una palabra de esperanza, es más llevadero. Pero cuando hay una palabra negativa, un pensamiento negativo, es mucho peor. Y a veces ese pensamiento viene de nosotras mismas, esa palabra negativa viene de nosotros mismos, pero también tenemos como los amigos de Job, que vienen a decirnos, oye, ¿y vaya a dejar que eso pase? No, media embarradita. Enójate. Haz algo. No, eso no ayuda. Nosotras sabemos que no ayuda, ¿cierto? Pero a veces estamos en nuestra desesperación buscando algo de qué apoyarnos y lo primero que tomamos es esa queja, esa palabra. Y el Señor me lleva a entender que muchas han sufrido tanto que su queja y su crítica no les deja ninguna opción. Mata todo lo bueno en ellas, mata toda su esperanza, mata toda su fe. El problema de eso es que no queda nada con lo que Dios pueda trabajar. Porque la fe es la sustancia creadora con la que Dios reconstruye nuestras circunstancias. Sin fe, nada, no se puede. Entonces, podemos enojarnos con nosotras mismas, podemos enojarnos con esta, con este, con ese, con aquel, podemos enojarnos con el mundo entero. Pero siempre digo, mal negocio es enojarse con Dios. ¿Y sabe qué me pasó el día que prediqué este mensaje a las pastoras? Y las pastoras que están presentes pueden dar fe de ello. Yo lo prediqué bien rapidito porque teníamos un tiempo muy acotado. Y era, mire, predicarle a las pastoras es hablarle de algo especializado a los especialistas. Ellas lo saben. O sea, todo lo que uno le está hablando, ellas lo saben.
sobre todo cuando hablamos de dolor y de amargura. Uno de los temas que las pastoras aprendemos a predicar y aprendemos a entender para poder aconsejar es de esto, ¿o no? Las que están, sí, ¿cierto? Entonces, si a mí me predican de amargura, yo sé lo que me están hablando. Entonces, cuando tú estás hablando de un especialista, de su especialidad, es como, ok, sí, bien, sí, de acuerdo, check, lo dijiste, te falta esto, pero lo dijiste. Y así estaba, eso era. Pero empezamos a orar y en el minuto que comenzamos a orar, yo oré y terminé de orar. Pero no pude terminar de orar, tuve que seguir orando. Y cuando sigo orando, el Espíritu Santo me guió en esa reunión a decirle, te has enojado con Dios y estás amargada por causa de Dios y con Dios. Yo no tenía planificado, en mis notas no estaba nada de eso, pero cuando yo oré de esa manera, hizo un quiebre y hizo una explosión y yo vi como las almas de esas mujeres se empezaron a quebrar y se empezaron a romper. Y es tan cierto, amada, a veces no lo decimos, a veces no es consciente, pero no sé, si he perdido a alguien, si hemos, no sé, creo que una de las pérdidas más dolorosas, y perdona que ponga este ejemplo, es la pérdida de un hijo. Pero cada persona que yo he conocido con la pérdida de un hijo se ha enojado con Dios, conscientemente o inconscientemente, porque es un dolor tan profundo. ¿Y a quién acuso? ¿A quién culpo ante una situación tan agobiante en la vida? ¿A Dios? Y uno dice, no, es que yo jamás diría, no, conscientemente no, pero inconscientemente sí. Si un hijo se fue al mundo, servía al Señor y se fue al mundo y cayó en las drogas, de alguna manera todo ese resentimiento y ese dolor y esa amargura que yo tengo, la voy a enfocar en Dios. Porque finalmente yo digo, y es dentro de nuestras quejas, yo digo, Señor, si tú quieres hacerlo, tú puedes hacerlo, tómalo, tráelo, transfórmalo. ¿Y por qué te demoras tanto? ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Con quién estamos enojadas realmente? Estamos enojadas con Dios y estamos amargadas con Dios, pero es mal negocio enojarse con Dios, porque es Él el único que puede transformar nuestras realidades. Él es el único que puede cambiar nuestras circunstancias. Él es el único que puede sanar nuestras heridas. Él es el único que puede endulzar nuestras aguas. Dice que Moisés, el pueblo se quejó, ¿cierto? Y ya aquí me voy del ritmo del mensaje, pero no importa. Dice que el pueblo se quejó. ¿Y qué hizo Moisés? Dice que oró y clamó a Dios y buscó a Dios. Déjeme ir allí donde lo puse. Dice, el diccionario de la RAE presenta una de las definiciones de clamar. Dice, dar voces lastimosas pidiendo favor, ayuda. En la Nueva Concordancia Exhaustiva Strong encontramos el significado hebreo de la palabra que se usa en este pasaje, el cual también se puede traducir como dar un grito desgarrador, proclamar. Esto nos refiere a la intensidad de la expresión de Moisés hacia Dios en medio de la crisis. Moisés clamó, el pueblo se quejó, pero Moisés clamó a Dios. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros en momentos de la crisis? Que podamos volvernos a Él. Y Él clamó a gran voz, ¿cierto? Como un grito desgarrador. Y su clamor fue dirigido de manera correcta a Jehová. Al único que podemos clamar es al Señor. Y eso es lo que hizo Moisés. Y Dios le dio una respuesta, ¿cierto? Le dice, toma ese árbol, ese madero, échalo en las aguas y las aguas se endulzarán. Y de esa manera, y ese madero, dicen los comentaristas, que es tipo de la cruz de Cristo. Las aguas amargas solo vienen a ser sanadas por la cruz de Cristo. La amargura de mi corazón solo puede ser sanada por la obra completa de Jesús en la cruz. Pero para eso yo debo clamar a Él.
Para eso yo debo clamar a Él y es mal negocio estar enojada con Él. Es mal negocio. Y dice que lo hizo y las aguas se endulzaron. Y luego el verso 26 dice, y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y mire, ¿sabe? Ahí respecto a esto yo encontré algo interesante en los comentarios. Dice un señor que estudiaba sobre el Éxodo, dice que este personaje explica cómo pudo haber funcionado esto del árbol en el agua. Los productos químicos en la savia de la rama rota llevaron el contenido del mineral al fondo de los estanques y dejaron arriba solo el agua buena. Eso es una explicación científica. Además, este mismo personaje especula que a pesar de que las aguas ahora eran potables, todavía había un contenido significativo de magnesio y calcio en el agua. El efecto laxante de esto limpiaría los sistemas digestivos de los hijos de Israel, limpiándolos de dolencias egipcias comunes como la amebiasis y la esquistosomiasis, una enfermedad debilitante común entre los campesinos egipcios. Pero además el calcio y el magnesio juntos forman la base de un medicamento llamado dolomita, utilizado por algunos atletas como potenciador del rendimiento en condiciones de clima cálido. En Mara, Dios proporcionó la medicina adecuada para limpiar sus sistemas y no solo eso, sino que además para prepararlos para una larga y calurosa marcha en el desierto del Sinaí. Pareciera que la aflicción no tiene sentido. Pareciera que la pérdida no tiene sentido. Pareciera que el problema no tiene sentido de nuestra mirada. Pero de la mirada de Dios siempre hay un propósito. Y siempre Él busca hacerlo bien. Cuando yo entiendo esto, podemos mirar Mara desde otra perspectiva. La primera parada del pueblo de Israel fue en Mara, ¿cierto? Venían saliendo, cruzaron el Mar Rojo, caminaron 3 días por el desierto y llegaron a Mara, ¿cierto? La primera parada fue allí. Y pareciera un lugar de desolación, pero no fue un lugar de desolación, sino un lugar en el que Dios les proporcionó aguas medicinales. Bebieron el agua y fueron sanos y fortalecidos y preparados para seguir avanzando. Por eso es que en el verso 26 el Señor les habla de esa manera y les dice que si oyereis atentamente la voz de Jehová y hiciereis recto de sus caminos y le diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y ahí se les es revelado uno de los nombres de Dios, Jehová tu sanador. Y dice que después de eso, ellos caminaron, el verso 27 dice que salieron de Mara, dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mara fue un lugar de prueba, de amargura, pero debido a que soportó y recibió provisión de Dios, se beneficiaron del tiempo en Mara. Ellos aprendieron a buscar a Dios, a desconfiar de ellos mismos, a ver sus dualidades, ¿cierto? Aprendieron a tener una dependencia diaria del Señor, aprendieron a ser obedientes, incluso conocieron un nombre nuevo del Señor. Y después de todo ese tiempo de prueba, los llevó allí a Elim, donde había 12 fuentes de agua, que se entiende que eran dulces, y 70 palmeras. Elim era un lugar maravilloso de provisión,
Pero a pesar de que era un lugar maravilloso, este es el análisis que nos lleva a hacer, es que en ese lugar maravilloso de reposo, era de reposo, pero ahí no hubo milagro, no hubo cambio milagroso de lo amargo en lo dulce, no tuvieron estatutos, no tuvieron ordenanzas, no tuvieron promesas, no tuvieron ninguna nueva revelación de Dios, ni un nombre nuevo de Dios les fue revelado en ese lugar. Descansaron, sí descansaron, pero ¿dónde es que nuestra relación con Dios se consolida, se profundiza? Es en Mara. Y ahí es como para decir amén. Y yo quiero decirle que si usted está en Mara, no desaproveche ese lugar. No desaproveche ese lugar. Lo tremendo de vivir los desiertos es que Dios siempre está con nosotros en los desiertos. Nunca nos deja. No desaproveche, porque ahí Dios va a hablar con usted. Ahí Dios va a tratar con usted. Ahí Dios se va a revelar a su corazón. Le va a dar instrucción. No desaproveche el lugar de la aflicción. Y sepa que aún ese lugar Dios lo va a usar para sanar su vida, para sanar su cuerpo, para sanar su mente, para darle una vuelta, una perspectiva diferente a todo lo que usted está viviendo, haciendo, pensando, proyectando. Dios va a usar Mara para modificar todo y alinearnos con Él en su propósito y prepararnos. ¡Qué tremendo! Prepararnos para el camino difícil que nos viene, o fuerte, o duro. Pareciera que Mara no tuviera ni un sentido, pero cuando veo esa nota, me asombra que no solo los limpió de la enfermedad, y por eso le dice, yo soy tu sanador, y ninguna de las enfermedades de los egipcios va a venir sobre ustedes, porque yo ahora te estoy limpiando, las estoy sacando de su sistema, y te estoy dando una calcificación, una vitamina extra para que enfrentes lo que sigue. Y eso pasa allí en Mara. Parece que no tiene significado, pero sí lo tiene. Ahí es donde aprendemos las mejores lecciones y ahí es donde más conocemos a Dios. En la intimidad, en la aflicción, en el clamor, en lo privado, en la búsqueda. Allí es donde Dios se revela más a nosotros. Por lo tanto, no dejes que la queja y la aflicción te quite la oportunidad de ver a Dios obrando, de conocer más de Él, de escuchar su voz, de entender que siempre y siempre Él usará cada circunstancia para nuestro bien. Hoy el Señor quiere endulzar nuestras aguas amargas y darnos salud. Hoy vamos a soltar nuestra amargura y vamos a permitir que el dulce madero de la cruz transforme nuestra fuente amarga en una fuente dulce. Amén. Póngase de pie, por favor. Y yo aquí necesito hacerle una pregunta, pero yo necesito que usted responda en honestidad para sí misma, para el Señor, ¿cierto? No importa que no lo diga en fuerte voz, pero que sí lo diga. Y necesito preguntarle, ¿cuántas veces has estado en amargura? ¿Y cuántas huellas esa amargura dejó en ti? ¿Cuántas quejas suben a la superficie en el momento de crisis? Si tú te ves que eres una mujer que tiende a quejarse, que tiende a mirar lo negativo, es porque hay amargura en tu corazón. Y hoy el Señor quiere transformar eso. Y luego tengo que preguntar, ¿cuántas de ustedes están en Mara o paradas frente a Mara? El Señor las ha traído hoy día para sanar su amargura, para transformar ese dolor y para hacer todas las cosas nuevas. Permítame orar. Señor, estamos delante de tu presencia y
Y creemos que tú eres el Todopoderoso, tú eres el madero que se corta y que se echa en las aguas profundas de la amargura para endulzar nuestras fuentes, Señor. Oro por cada mano que se levanta. Y oro por cada mujer y hombre que está a través de las redes sociales o de los medios de comunicación escuchando esta palabra, Señor. Sácanos, Dios mío, del lugar de la aflicción. Danos tu respuesta, Señor. Danos una respuesta gloriosa. Danos una opción transformadora, Señor, para salir del lugar de angustia. Yo oro, Señor, para que cada persona que está en aflicción, que está en depresión, que está en tristeza, que está en necesidad, que está en una encrucijada, Dios mío, hoy pueda recibir fuerzas del cielo y pueda ser sustentado por tu Espíritu y pueda transformar, Señor, su aflicción en tiempos de paz, de prosperidad y de bendición. Revélate, Señor, cada vez más a cada uno de los que están allí, Señor. Dales una palabra, dales un milagro, dale una ordenanza, Señor, y dales un nombre nuevo tuyo para conocer y en el cual caminar. Bendigo, Señor, a todo aquel que está delante de ti en fe, orando de esta forma. En el nombre de Jesús. Amén.